Cuando abrí la puerta del despacho y lo vi sentado allí, esperándome, sentí como el suelo bajo mis pies dejaba de existir. No era una sorpresa ver a un estudiante solicitando una tutoría extra. Pero sí lo era su mirada. Esa mirada. Directa, sin nervios, sin el titubeo típico de quienes me ven como figura de autoridad. Me sonrió no como un alumno, sino como alguien que te ha observado en silencio durante mucho tiempo y finalmente decide cruzar la línea. Me senté frente a él fingiendo normalidad, escondiéndome tras mi bolígrafo y los apuntes. Mientras me explicaba su duda, apenas escuchaba las palabras. Mis ojos se fijaban en su boca, en sus manos, en la manera en que se inclinaba hacia mí. No sabía en qué momento dejé de ser profesora y empecé a ser simplemente mujer. Alguien que no recibía una caricia sincera desde hacía más de un año. Alguien que había dejado de sentirse deseada. Y esa tarde todo cambió. Él no hizo nada. Solo me miró. Pero esa mirada encendió algo en mí que creí muerto. Algo que me empujó semanas después a hacer lo que nunca pensé capaz. A abrir la puerta de mi casa a un estudiante. A dejar entrar la posibilidad del desastre. Y sí, cometí un error. Uno que transformó mi vida entera. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido alguna vez que algo prohibido te devolvía el aliento? Antes de contarte mi historia completa, dime en los comentarios desde qué ciudad me ves. Y responde, ¿alguna vez tuviste un secreto que te cambió la vida? La mañana comenzó con ese silencio familiar que llenaba nuestra casa desde hacía años. No era un silencio incómodo, tampoco pacífico. Era uno funcional. Como un eco de rutina que ya ninguno de los dos se esforzaba por modificar. Mi marido se preparaba para otra de sus interminables conferencias en el extranjero. Yo desayunaba en la cocina, con el mismo café tibio de siempre, mirando por la ventana como si pudiera encontrar allí alguna emoción que se había ido desvaneciendo con los inviernos. Me besó en la mejilla. Ni siquiera me tocó el hombro. Un gesto mecánico como un acto que se ejecuta por costumbre más que por deseo. Te dejo el itinerario en la encimera, dijo. Ni una palabra más. Ni una pregunta sobre mis planes, mi día, mis ganas o mi tristeza. Cuando la puerta se cerró detrás de él, no sentí alivio. Sentí vacío. En la universidad, mi día se desarrolló con normalidad. Di clase, corregí trabajos, saludé con una sonrisa profesional a cada colega que pasaba por el pasillo. Hasta que llegó ese instante. Ese pequeño quiebre. Fue durante la última clase del día. Estaba exponiendo sobre ética académica cuando levantó la mano. Él. Ese alumno de mirada concentrada, de voz grave y pausada. Me interrumpió con una pregunta inesperada, desafiante pero respetuosa, que rompió el flujo del discurso y me obligó a pensar. A sentirme viva, en cierto modo. Cuando terminó la clase, se acercó con su cuaderno. Sus preguntas seguían. Su mirada también. Hablamos unos minutos. Noté que me sentía nerviosa, como si no estuviera en control total de la situación, algo raro para mí. Él no hacía nada fuera de lugar, pero su forma de estar allí, tan presente, tan atento, me sacudía. Esa noche al llegar a casa, abrí la agenda y fingí planificar el resto de la semana. No podía concentrarme. En lugar de escribir, terminé dibujando líneas sin sentido sobre una hoja en blanco. Pensé en mi marido, en lo distante que nos habíamos vuelto, en lo predecible de cada uno de nuestros movimientos. La cena los viernes. Las vacaciones en septiembre. Las conversaciones llenas de temas prácticos pero vacíos de emoción. Abrí una vieja caja que guardaba en el fondo del armario. Fotos de hace años. Cartas que alguna vez me escribió cuando aún nos descubríamos. Eran dulces. Pero también lejanas. Como si estuvieran dirigidas a otra persona, no a mí. La mujer de esas cartas ya no existía. Y quizás él tampoco. Volví a pensar en aquel estudiante. En su voz, en su manera de escuchar. Y me odié un poco por hacerlo. Me repetí que era ridículo. Que no significaba nada.
Que yo no era una de esas mujeres que se pierden en fantasías estúpidas con hombres jóvenes. Pero cuanto más me lo decía, más lo pensaba. Los días siguientes fueron extraños. No lo buscaba, pero mis ojos lo encontraban. En la cafetería, en la biblioteca, en el patio. Siempre solo, siempre leyendo, siempre en su mundo. Como si la universidad fuera su refugio. Me di cuenta de que yo lo observaba más de lo que era prudente. Que lo esperaba, aunque no lo admitiera. Una tarde lo vi ayudar a una bibliotecaria mayor con unos libros pesados. No lo hacía por mostrar. Nadie lo miraba. Solo lo hacía porque sí. Ese gesto tan simple me dejó sin argumentos. Era atento, sí, pero no para seducirme. Y eso me resultaba aún más perturbador. Esa noche, cuando mi marido llamó desde el hotel, le contesté con voz neutra. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Me habló del evento, de los colegas, de las nuevas oportunidades. Yo asentía en silencio. Fingía interés. Y pensaba en otra cosa. En otra persona. Antes de dormir, me miré al espejo. Vi las líneas en mi rostro. Las sombras bajo los ojos. Pero también noté algo más. Una luz que no reconocía. Una tensión en el pecho que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era amor. Era otra cosa. Deseo. Curiosidad. Miedo. Cerré los ojos y me prometí mantener la distancia. Que no pasaría nada. Que solo era una etapa. Un pensamiento inútil. Me repetí que era fuerte. Que era ética. Que era esposa, profesora, adulta. Que no sería como esas otras. Pero dentro de mí, algo ya se había movido. Apenas perceptible como una hoja cayendo sobre el agua. Silencioso. Irreversible. Y yo sabía, aunque aún no pudiera decirlo en voz alta, que mi vida estaba a punto de fracturarse. Sin explosión. Sin gritos. Solo con un crujido suave, casi hermoso. El tipo de quiebre que nadie ve venir. Pero que lo cambia todo. El día siguiente amaneció con una lluvia ligera que parecía arrastrar consigo el peso que sentía en el pecho. Me vestí sin pensar, eligiendo una blusa azul que no usaba desde hacía años. Al mirarme en el espejo antes de salir, noté que algo en mi expresión había cambiado. No sabía qué era exactamente, pero lo sentí. Caminé hasta la universidad con paso firme, como si pudiera convencerme a mí misma de que todo seguía igual, de que ayer no significó nada. Que solo fue una chispa momentánea, un error silencioso del que nadie más sabría nunca. En el aula, él ya estaba sentado. Su cuaderno abierto, sus ojos puestos en mí desde el momento en que crucé la puerta. Intenté no devolver la mirada, pero fue inútil. Algo invisible nos conectaba, como un hilo tenso que vibraba en cada segundo compartido. Di la clase con la mayor formalidad posible, marcando cada punto, evitando cualquier contacto visual más allá de lo estrictamente académico. Él, por su parte, no buscó mi atención más de lo necesario. Eso me confundió aún más. Esperaba alguna señal, algún rastro de lo que había sentido la tarde anterior, pero no la encontré. Cuando terminó la sesión, varios alumnos se acercaron con dudas, comentarios, preguntas. Él esperó pacientemente hasta que quedamos solos. ¿Puedo hablar con usted un momento?, preguntó con voz tranquila. Asentí, intentando mantener el tono neutral. Fuimos caminando por el pasillo hacia mi despacho sin decir palabra. El eco de nuestros pasos parecía gritar lo que yo intentaba esconder. Una vez dentro cerré la puerta sin pensar, como lo hacía siempre. Él se sentó frente a mí, apoyando las manos sobre la libreta. Hablamos de su trabajo de investigación, de los libros que debía revisar, de una idea que quería desarrollar. Todo era correcto, ordenado, normal. Pero cada palabra se sentía cargada. Cada pausa era más intensa de lo que debía. Me esforzaba en mantener la compostura, en no mirar sus labios, en no fijarme en la manera en que entrelazaba los dedos cuando estaba nervioso.
Al terminar, se levantó y agradeció mi tiempo. Yo asentí en silencio con las manos aún cruzadas sobre el escritorio. Abrió la puerta, pero antes de salir, se giró y dijo casi en un susurro: «Gracias por no tratarme como a un niño». Cerró la puerta detrás de él. Me quedé allí sin moverme con la sensación de que algo irreversible acababa de comenzar. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, recibí un mensaje de mi esposo. Me decía que la conferencia había sido un éxito, que esa ciudad tenía un aire encantador en otoño, que me extrañaba. Releí el mensaje 3 veces antes de responder. Escribí: «Me alegra que todo esté saliendo bien. Aquí todo tranquilo». Lo envié sin añadir nada más. Lo cierto era que no sabía qué más decir. La distancia entre nosotros ya no era solo física. Al día siguiente él volvió a acercarse después de clase. Me propuso acompañarme hasta la salida, ya que ambos íbamos en la misma dirección. Dudé un instante, pero acepté. Caminamos por el campus bajo los árboles que ya comenzaban a cambiar de color. Hablamos de libros, de música, de cómo los días parecían repetirse si uno no estaba atento. Me reí con un comentario suyo, uno de esos ingeniosos pero sutiles. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien me hizo reír sin esfuerzo. Al llegar a la entrada principal, me detuve. Le agradecí por la conversación y me giré para seguir mi camino. Pero él, con una naturalidad desconcertante, me ofreció llevarme en coche. Al principio quise decir que no. Todo en mí gritaba que debía mantener la distancia, que esto no debía pasar. Pero mis palabras salieron débiles: «Está bien, gracias». Caminamos hasta su auto. Era un coche sencillo, limpio, con olor a madera y café. Subí al asiento del copiloto con el corazón acelerado. Durante el trayecto no hablamos mucho. La música llenaba el silencio, una melodía suave, casi melancólica. En los semáforos él no me miraba directamente, pero sus dedos tamborileaban suavemente sobre el volante. Yo mantenía las manos sobre el regazo, evitando mirarlo, pero consciente de cada movimiento suyo. Al llegar a mi casa, detuvo el coche frente a la acera. «Gracias por la compañía», dije sin saber bien por qué. Él me miró entonces, por primera vez desde que subí. Sus ojos eran serenos, pero profundos. Como si quisieran decir algo, pero decidieran callar por respeto. Me incliné ligeramente para abrir la puerta. Él no se movió. Por un segundo el tiempo pareció detenerse. «We kissed». No fue largo. No fue impulsivo. Fue suave, breve, cargado de una electricidad contenida durante días. Al separarme sentí un nudo en el estómago. Salí del coche sin mirar atrás. Entré a casa temblando, cerré la puerta con cuidado y apoyé la espalda contra ella. Mi cuerpo vibraba. No sabía si era miedo, deseo o culpa. Subí las escaleras casi corriendo y me encerré en el baño. Me miré en el espejo. Mis mejillas estaban encendidas, mis labios aún sentían el contacto. Me pregunté qué acababa de hacer. ¿Qué significaba eso? Si era una locura momentánea, o el comienzo de algo más grande. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando el eco de mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento en el coche. Me recriminaba. Me defendía. Me confundía. Pensé en mi marido. Pensé en su mensaje. Pensé en los años compartidos. En todo lo que construimos. Pero también pensé en todo lo que perdimos. A la mañana siguiente el mundo seguía igual. Pero yo no. Algo en mí había cambiado. Y por mucho que intentara ignorarlo, sabía que no habría vuelta atrás. Porque ese beso no fue un error. Fue una señal. Una grieta en el muro que yo misma había construido durante años. Y una vez abierta, sería imposible volver a cerrarla sin destruirme por dentro. No sé cuánto tiempo pasó desde que cerré la puerta aquella noche. Quizás unos minutos, tal vez horas.
Perdí la noción del tiempo mientras me deslizaba lentamente por la madera hasta sentarme en el suelo, con las rodillas dobladas y los brazos alrededor de mi propio cuerpo, como si pudiera protegerme de lo que acababa de hacer. No lloré. Ni una sola lágrima. Pero sentí un temblor interno difícil de calmar. No era miedo. Tampoco euforia. Era una mezcla extraña de conciencia y desconcierto. Sabía lo que había pasado. Sabía que no podía deshacerlo. Y aún así, no lograba entender cómo llegué hasta ahí. Al día siguiente en la universidad, traté de comportarme como si nada hubiera cambiado. Usé una blusa gris que siempre me hacía ver más seria. Me recogí el cabello con más fuerza de lo normal. Caminé con la espalda recta, saludé a mis colegas con esa sonrisa profesional que tanto dominaba. Pero por dentro, todo estaba desordenado. Como una biblioteca cuyas estanterías se hubieran caído durante la noche. Lo vi en el pasillo antes de entrar a clase. Él me miró con esa calma que lo caracterizaba, sin una pizca de ansiedad. Bajó ligeramente la cabeza como saludo, pero no se detuvo. No buscó mi atención, no intentó hablarme, ni siquiera se acercó. Y ese gesto, o más bien la ausencia de él, me desconcertó más que si hubiera intentado hacerlo. Durante la clase, evité mirarlo directamente. Me concentré en el contenido, hablé más rápido de lo habitual, sentí como mi garganta se secaba cada vez que percibía su silueta entre los demás estudiantes. Fue como si una corriente invisible atravesara la sala de lado a lado, conectándonos en silencio. Pero él mantuvo la mirada en sus apuntes. No buscó provocarme. No hubo sonrisas ni insinuaciones. Solo atención. Cuando la sesión terminó, recogí mis cosas más lentamente de lo normal, esperando quizás una excusa suya para quedarse, para hablar, para continuar lo que había comenzado. Pero no la hubo. Salió junto con los demás sin volverse. Me quedé sola en el aula vacía, sintiendo que algo se deshacía en mi interior. No el arrepentimiento. No era eso. Era otra cosa. Una sensación de pérdida inesperada. Como si me hubieran dado un regalo y me lo hubieran quitado sin explicación. Pasé el resto del día en mi despacho, fingiendo corregir exámenes, pero apenas leía una palabra. Cada párrafo que intentaba revisar se volvía borroso, como si mi mente no pudiera sostener el hilo de las ideas. Pensaba en lo que había hecho, pero también en lo que no sabía. ¿Qué pensaba él? ¿Se arrepentía? ¿Había significado algo para él? ¿O simplemente había respondido a un impulso pasajero? La noche llegó con un silencio espeso. No encendí la televisión. No abrí ningún libro. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas, observando el teléfono sobre la mesa como si fuera una bomba de tiempo. Esperaba un mensaje. Una palabra. Algo. Pero no llegó nada. Ni de él, ni de mi marido. Silencio absoluto. Y en ese silencio comencé a dudar de todo. De mi juicio. De mis decisiones. De mi valor como mujer, como profesional, como persona. Al día siguiente me desperté más temprano de lo habitual. No podía seguir así. Decidí evitarlo. Tomé la decisión firme de no darle más espacio en mi cabeza. Era un estudiante. Yo era su profesora. Fin. Me lo repetí como un mantra mientras me duchaba, mientras preparaba el café, mientras caminaba hacia la universidad con paso apurado. Pero al llegar, no pude evitar buscarlo con la mirada. No estaba en el aula. Tampoco en el pasillo. Empecé a preguntarme si estaría enfermo, si habría faltado, sí. Me detuve. No tenía derecho a preocuparme así. Yo misma había decidido alejarme. Después de la clase encontré una pequeña nota dentro de uno de mis libros en el despacho. No tenía sobre ni firma. Solo una hoja doblada cuidadosamente. El papel era grueso, elegante. La letra inconfundible. Decía, entiendo. No voy a acercarme más. Gracias por lo que fue, aunque fuera solo un instante.
Sentí como mi corazón se encogía. Me quedé varios minutos leyendo y releyendo esa frase. Era clara. Respetuosa. Final. Y me dolía. Me dolía más de lo que esperaba. No solo por lo que decía, sino por lo que implicaba, él había entendido mi silencio. Lo había aceptado. Y se iba. Esa noche volví a casa más tarde de lo habitual. Caminé despacio bajo un cielo gris que parecía a punto de romperse. Al entrar, encendí la luz del pasillo y sentí un escalofrío. El lugar estaba demasiado en orden. Demasiado frío. Abrí una botella de vino que llevaba meses guardada. Bebí una copa sola, en silencio. Luego otra. Pensé en mi esposo, en la última vez que habíamos compartido una cena sin mirar el móvil. No lo recordaba. Pensé también en mi estudiante. En su mirada. En su manera de respetar incluso cuando lo que ardía era la tentación. Y me sentí miserable. No por lo que había hecho, sino por lo que había dejado ir por miedo. Por culpa. Por el peso de una estructura que en el fondo ya se tambaleaba desde hacía tiempo. Tomé mi teléfono y abrí la conversación con mi esposo. Había mensajes sin leer. Noticias de su día, detalles de la cena con colegas, una foto de su plato en un restaurante elegante. Respondí con un simple «qué bien, cariño». Aquí todo bien. Y cerré la aplicación. Nada en ese intercambio me pertenecía ya. Durante los días siguientes me sumergí en mi trabajo con una disciplina casi obsesiva. Programé más reuniones, corregí más trabajos, incluso ofrecí una charla voluntaria en una facultad cercana. Hacía todo por evitar pensar. Pero en los momentos de calma, su recuerdo volvía. Siempre volvía. Y un día, lo vi. Estaba en la biblioteca, sentado frente a una ventana, leyendo. No me vio. O fingió no verme. Me detuve unos segundos a observarlo. Parecía tranquilo. Concentrado. Y feliz. O al menos en paz. Y yo en ese momento sentí que ya no lo estaba. Que había perdido algo que no sabía cómo nombrar, pero que pesaba. Que dolía. Que aún latía. El viernes por la mañana, mientras me preparaba para salir, recibí un mensaje de mi marido. Decía que su viaje se alargaría un par de días más debido a una reunión inesperada. Añadía, como siempre, que esperaba que yo estuviera bien, y terminaba con un emoji que nunca supe si usaba por cariño o por costumbre. Guardé el teléfono sin responder. No sabía cómo contestar sin sentirme hipócrita. Porque no estaba bien. Y porque no quería fingir que lo estaba. En la universidad los pasillos estaban más tranquilos de lo habitual. Era final de semana y muchos alumnos preferían estudiar desde casa o simplemente desaparecer antes del almuerzo. Caminé hacia la sala de profesores evitando mirar hacia el ala de la biblioteca. Sentía que si lo veía de nuevo, aunque fuera por accidente, todo el esfuerzo por mantener la distancia se desmoronaría. Durante una breve reunión de departamento, una colega se sentó a mi lado y me susurró al oído con una media sonrisa: «Tu alumno estrella te admira bastante, ¿verdad?». Sentí que se me tensaba el cuello. Le respondí con una frase neutra, algo sobre el buen rendimiento de algunos estudiantes. Pero por dentro algo se hundió. No por la insinuación en sí, sino por el hecho de que alguien más hubiera notado algo. Aunque solo fuera una percepción superficial. Me sentí observada. Vulnerable. Esa misma tarde, al volver a mi despacho, encontré una pequeña nota deslizada bajo la puerta. La letra era distinta. Menos pulcra, más apresurada. Decía simplemente: «Hoy a las 6 frente al invernadero. Solo quiero hablar». La firmaba con una inicial que bastaba para saber que era él. Dudé. Una parte de mí quería ir, quería entender, cerrar, retomar, no lo sabía. La otra parte, la que llevaba mi apellido y mi título profesional, me gritaba que ignorara esa nota y siguiera con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero no fui capaz de dejarla en la papelera.
A las 5:50 salí del edificio con paso inseguro, como quien se acerca a una línea de fuego sin saber si debe cruzarla. Caminé lentamente hacia el invernadero, uno de los rincones más apartados del campus, donde rara vez pasaba alguien a esa hora. El aire tenía ese aroma a tierra mojada que deja la lluvia cuando cesa justo antes del anochecer. Allí estaba él sentado en un banco con una mochila a su lado y los hombros encogidos. Me vio acercarme y se puso de pie, como si no supiera si debía quedarse o marcharse. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Luego él rompió el hielo. Dijo que entendía mi distancia. Que no quería causarme problemas. Que solo quería que supiera que no la buscaba. Que no esperaba nada. Solo necesitaba que yo supiera que lo que había sentido no había sido una fantasía. Yo escuchaba, pero no respondía. Me mantenía erguida, con los brazos cruzados, como si ese gesto bastara para protegerme de lo que sus palabras provocaban en mí. Hablaba sin urgencia, sin dramatismo. Y de alguna manera, eso lo hacía aún más real. Cuando terminó, se quedó en silencio esperando que yo dijera algo. Pero yo no podía. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas. Todas chocaban entre sí, incapaces de encontrar un orden. Finalmente murmuré algo como entiendo, y antes de que pudiera decir más, él asintió lentamente, recogió su mochila y se marchó sin mirar atrás. Regresé a casa con una sensación agria. No era alivio. Tampoco tristeza pura. Era algo más cercano a la frustración. A la impotencia de saber que había algo allí, algo genuino, y que sin embargo debía quedarse suspendido en un espacio que no permitía el más mínimo desliz. Aquel fin de semana fue largo. Demasiado largo. No salí. No respondí llamadas. Leí sin concentración. Cociné platos que dejé a medio comer. El domingo por la tarde, mientras miraba por la ventana el lento avanzar de las nubes, me pregunté en qué momento había comenzado a vivir en automático. No me refería solo al matrimonio, sino a mí misma. A mi rutina. A mis decisiones. A mi identidad. El lunes volví a verlo en clase. Llegó puntual, tomó asiento, participó como siempre. Pero ya no me miraba igual. Había algo en su rostro que se había cerrado. Una especie de escudo. Y eso me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. No porque esperara más, sino porque me di cuenta de que esa conexión silenciosa que habíamos compartido se había roto. O tal vez yo misma la había roto. A la salida, una de las asistentes del departamento me interceptó en el pasillo. Me comentó en tono casual que algunos alumnos hablaban de mí más de la cuenta últimamente. Que tuviera cuidado. No lo dijo como acusación, sino como advertencia. Una advertencia que me heló la sangre. El rumor comenzaba a esparcirse, y no había nada más peligroso en un entorno académico que las sospechas. Esa noche recibí una videollamada de mi esposo. Me mostró su habitación de hotel, me contó una anécdota sobre una cena con otros académicos, me preguntó si necesitaba algo. Yo asentía, sonreía, respondía lo justo. Le dije que todo estaba bien. Que estaba cansada. Que necesitaba dormir temprano. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentada en la cama con el portátil cerrado sobre el regazo. Tenía la mente inundada de pensamientos que no lograban ordenar sus prioridades. Por un lado, estaba el miedo. El miedo al escándalo, a la pérdida de respeto, al juicio ajeno. Por otro lado, estaba la certeza de que había sentido algo que no era falso. Que no era banal. Que me había mostrado una parte de mí que ni siquiera yo recordaba que existía. Esa noche soñé con una sala vacía. Con filas interminables de sillas vacías, y yo de pie, sin saber si debía hablar o marcharme. Me desperté con el corazón acelerado y el cuerpo sudado, como si hubiera estado huyendo de algo durante horas. Amanecí con un pensamiento claro, no podía seguir evitando la realidad. No podía pretender que nada pasaba. Pero tampoco podía permitirme actuar sin pensar. Había llegado el momento de decidir.
No sobre él, sino sobre mí. Sobre qué tipo de vida quería llevar. Sobre cuánto más estaba dispuesta a renunciar. Y sobre si aún tenía fuerzas para recuperar lo que había perdido hace años sin siquiera notarlo. Esa mañana me levanté con la sensación de estar suspendida en el aire, como si mis pies no tocaran realmente el suelo. Había dormido, sí, pero no descansado. Mis pensamientos seguían persiguiéndose entre sí, dando vueltas en mi cabeza como si fueran incapaces de hallar una dirección. Me duché sin mirar mi reflejo, como si evitar mis propios ojos fuera la única forma de sobrevivir al peso que sentía en el pecho. El vapor del agua no consiguió despejarme. Al contrario, sentí que la humedad me envolvía con una carga densa y persistente. En la cocina, el café sabía más amargo de lo habitual. No era culpa del grano ni del filtro, sino de mí misma. De mi falta de apetito, de mi silencio, de mi distancia emocional. Observé el móvil sobre la mesa, esperando alguna señal. Un mensaje. Algo. Pero no había nada. Ni de él ni de mi esposo. El primero ausente por decisión implícita. El segundo distraído por costumbre. Decidí ir caminando a la universidad. Necesitaba mover el cuerpo, dejar que el aire frío de la mañana me recorriera por dentro como una especie de purga. Llevaba la bufanda bien ajustada, el abrigo cerrado hasta el cuello. Como si con la ropa pudiera contener también todo lo que hervía bajo la superficie. Al llegar al campus, sentí inmediatamente las miradas. No eran muchas. No eran obvias. Pero existían. Pequeños murmullos entre alumnos, cambios sutiles de expresión entre colegas. Una asistente me saludó con una cortesía extraña, demasiado forzada, como si no supiera bien cómo actuar frente a mí. Intuí que el rumor seguía creciendo. No sabía hasta dónde había llegado ni quién lo había iniciado, pero ya no se trataba solo de una sospecha aislada. El ambiente comenzaba a contaminarse. En clase intenté mantener la concentración. Expuse el tema con precisión, evitando cualquier distracción. Pero en medio del aula, él estaba allí. Sentado al fondo con la mirada baja, el cuaderno abierto, la espalda tensa. No participó. No intervino. Solo escuchó. Como si no quisiera destacar, como si también él supiera que cada gesto era observado con lupa. Al finalizar la sesión, recogí mis cosas con rapidez. No tenía intención de quedarme ni un segundo más. Pero al salir del aula, lo vi en el pasillo, esperándome. No estaba solo. Una compañera de clase conversaba con él, riendo por algo que yo no pude oír. Mi estómago se contrajo. Era absurdo, lo sabía. No tenía derecho a sentir nada. Pero lo sentí. Pasé de largo sin detenerme. Caminé rápido hacia la sala de profesores, como si el pasillo fuera una pista de escape. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella. Respiré hondo intentando calmar el ritmo acelerado de mi corazón. ¿Por qué me afectaba tanto? ¿Qué esperaba de él? ¿Acaso pensaba que me debía algo? A mitad de la tarde recibí un correo institucional. Una invitación formal para participar en una reunión extraordinaria del comité académico. El motivo era ambiguo: revisión de conductas y ética docente. No se mencionaban nombres, pero comprendí al instante que se trataba de mí. El rumor había llegado demasiado lejos. O quizás alguien había decidido convertir la sospecha en acusación. Guardé el correo sin responder. Me temblaban las manos. La posibilidad de una sanción, de una investigación, de una exposición pública me paralizaba. Y sin embargo otra parte de mí más profunda, más rebelde, se preguntaba si no era hora de enfrentar las consecuencias. De dejar de vivir en la sombra del deber y aceptar que ya no era la misma. Salí del edificio con pasos cortos. El cielo comenzaba a oscurecerse, aunque todavía no era de noche. El aire estaba cargado de humedad, como si fuera a llover otra vez. Caminé sin rumbo fijo por el campus hasta llegar al estacionamiento. Y ahí estaba él. Apoyado contra su coche solo.
Como si supiera que yo pasaría por allí. Como si me esperara. Me detuve a pocos metros. No hablamos al principio. Solo nos miramos. Luego, sin decir palabra, hizo un leve gesto con la cabeza, invitándome a acercarme. Lo hice. No por decisión consciente, sino porque mis pies se movieron sin pedir permiso. Nos quedamos junto al coche durante minutos que parecieron horas. Nadie más alrededor. Solo nosotros, el frío y el silencio cargado de todo lo que no podíamos decir. Finalmente él habló. Su voz era baja, contenida. Dijo que sabía que algo había cambiado. Que me sentía en peligro. Que él no quería perjudicarme. Que se alejaba no por indiferencia, sino por respeto. Que todo lo que había sentido era real. Y que no esperaba nada de mí. Solo necesitaba que lo supiera. Yo lo miré. Tenía tantas cosas que decir, y ninguna parecía suficiente. Me dolía todo. Me dolía haber cruzado una línea. Me dolía haberme contenido después. Me dolía ese tipo de conexión que aparece una vez en la vida y se pierde por miedo, por contexto, por estructuras viejas. Entonces, sin previo aviso, me acerqué un paso. Él no se movió. We kissed. No fue una decisión racional. No fue un acto premeditado. Fue instinto. Fue deseo. Fue tristeza. Fue todo junto. Un beso breve pero tan cargado de emociones que tuve que apartarme de inmediato para no perder el control. Él me miró sorprendido pero no dijo nada. Me alejé sin explicaciones. Me subí al primer taxi que encontré. Cerré los ojos durante todo el trayecto a casa. Al llegar, no encendí ninguna luz. Me quité los zapatos en la entrada, me dejé caer en el sofá y abracé una de las almohadas como si fuera un salvavidas. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Que ya no había vuelta atrás. Y por primera vez, no intenté huir de esa idea. La acepté. Con todo su peso. Con todo su dolor. Porque si algo había entendido en esos días, era que vivir a medias ya no era suficiente. Aunque eso significara perder cosas. Aunque doliera. Aunque asustara. Aunque todo cambiara para siempre. Los días siguientes transcurrieron como si el mundo hubiese perdido color. Iba a trabajar, cumplía con mis obligaciones, asistía a las reuniones, revisaba los trabajos de mis alumnos. Pero lo hacía todo con una especie de automatismo, como si mi cuerpo supiera qué hacer sin que mi mente tuviera que involucrarse demasiado. Cada gesto era una réplica mecánica del día anterior. Cada palabra, una repetición vacía. Me sentía desdoblada, observándome desde fuera, como si yo no fuese la protagonista de mi propia vida. Evité verlo. Deliberadamente. Cambié mis horarios, mis rutas dentro del campus. Evité la biblioteca, la cafetería, incluso los pasillos que solía frecuentar. No porque quisiera olvidarlo, sino porque temía lo que podría pasar si nuestros caminos se cruzaban otra vez. El beso del estacionamiento había sido demasiado. Un acto pequeño en apariencia, pero que había removido en mí más de lo que estaba preparada para manejar. La reunión con el comité académico se acercaba. La simple existencia de ese encuentro me producía un nudo constante en el estómago. No sabía si alguien había hecho una denuncia formal, si solo se trataba de rumores, o si simplemente era una maniobra preventiva. En cualquier caso, la amenaza era real. Mi carrera, mi reputación, todo lo que había construido durante años, podía desmoronarse con un par de preguntas mal formuladas. El sábado por la mañana, mi marido llamó desde su hotel. Respondí sin entusiasmo con un tono que intentaba parecer normal pero que no lograba disimular la distancia. Me habló de su agenda, de una posible extensión del viaje, de unos colegas con los que quería reunirse. No mencionó en ningún momento cómo me sentía. Y yo tampoco se lo dije. Fue una conversación superficial, decorada con formalidades y silencios. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina, mirando la taza de café ya fría.
Pensé en lo mucho que había cambiado nuestra relación. Recordé los primeros años, las conversaciones largas, los viajes improvisados, las risas por tonterías. Todo eso se había desvanecido sin que nos diéramos cuenta. No hubo peleas. No hubo traiciones. Solo una lenta erosión del vínculo, hasta dejar un cascarón funcional, pero vacío. Al caer la tarde decidí salir a caminar. Necesitaba aire, movimiento, algo que rompiera la estática que me envolvía. Me alejé del centro, tomé calles menos transitadas, sin rumbo fijo. Pasé por parques, por plazas medio vacías, por librerías cerradas. Caminé hasta que el cuerpo me pidió una pausa. Me senté en un banco sin saber exactamente en qué parte de la ciudad estaba. Y allí, con el viento frío golpeándome el rostro, me permití cerrar los ojos y simplemente estar. No pensaba en él. No en ese momento. Pensaba en mí. En todo lo que había sido. En lo que aún podía ser. En lo que estaba dispuesta a perder y en lo que ya no quería seguir conservando. Me di cuenta de que no se trataba solo de un hombre joven que me había devuelto el deseo. Se trataba de todo lo que había reprimido durante años. De todo lo que había postergado por cumplir con expectativas ajenas. Por miedo a decepcionar, por miedo a romper algo. Pero lo que había dentro de mí ya estaba roto. Solo que me había acostumbrado a vivir con las piezas sueltas. El domingo amaneció gris. Lloviznaba de forma intermitente. Pasé el día en casa, revisando papeles, limpiando estanterías, cocinando por cocinar. A media tarde recibí un correo de la administración de la facultad. El asunto era directo: confirmación de asistencia, reunión de ética. No había margen para la duda. Me tocaba enfrentar las consecuencias. Respondí que sí, con un breve confirmo asistencia. No añadí excusas ni explicaciones. Cerré el ordenador y apoyé la frente sobre el escritorio. Sentía el pulso en las sienes, un leve mareo, la certeza de que estaba entrando en una etapa distinta de mi vida, una que no tendría vuelta atrás. El lunes llegué temprano. Más temprano de lo habitual. Me senté en mi despacho con la puerta cerrada, repasando mentalmente todos los escenarios posibles. ¿Qué me preguntarían, qué diría, cómo respondería si mencionaban su nombre? Estaba tan concentrada en eso que no oí el primer golpe en la puerta. Fue el segundo el que me hizo levantar la cabeza. Era él. De pie, con el rostro serio, la mochila al hombro, los ojos en los míos. Me pidió un minuto. Dudé. Pero abrí la puerta. Entró y se sentó sin quitarse el abrigo. No hablaba con la seguridad de siempre. Estaba nervioso. Me dijo que se iría. Que había decidido abandonar el curso. Que era mejor así. Que no quería verme envuelta en nada que pudiera lastimarme más. Quise hablar, decirle que no era necesario, que yo podía manejarlo, que él no tenía que cargar con el peso de mis decisiones. Pero las palabras no salieron. Solo lo miré. Y en ese silencio él entendió. Se levantó. Me agradeció todo. Dijo que no me olvidaría. Que me deseaba paz. Y se fue. Me quedé sola otra vez. Con la puerta entreabierta, la silla vacía, el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Sentí un dolor agudo físico en el centro del pecho. Como si me hubieran arrancado algo sin anestesia. Y al mismo tiempo una parte de mí se tranquilizó. Porque por primera vez en semanas, ya no había nada en juego. La decisión se había tomado. La reunión con el comité fue breve. Respondí con calma, sin mostrar ansiedad. Negué cualquier conducta inapropiada. Hablé de mi trayectoria, de mi compromiso con la institución. No había pruebas. Solo rumores. Me recordaron la importancia de mantener los límites. Me ofrecieron un descanso sabático bajo el título de licencia personal. Acepté. Salí del edificio sin mirar atrás. Caminé hasta el estacionamiento. Me subí al coche.
Y antes de encender el motor, cerré los ojos. Respiré hondo. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que algo había terminado. Y que, quizás, algo distinto estaba por comenzar. La casa estaba en silencio cuando regresé esa noche. No era una novedad, pero esta vez lo sentí diferente. Había una densidad en el aire, una especie de eco contenido en cada rincón. Me quité los zapatos en la entrada y dejé el abrigo colgado en el respaldo de una silla. No encendí ninguna luz. Caminé por los pasillos apenas iluminados por la claridad que entraba desde la calle. Quería pensar, pero mi cabeza estaba completamente vacía. O más bien, estaba llena de una sola cosa: había acabado. Todo. El martes por la mañana, envié un correo a la administración para formalizar mi salida temporal. Elegí las palabras con cuidado. Nada dramático, nada que sugiriera conflicto. Razones personales, como suele decirse. Un término lo suficientemente vago para evitar preguntas, pero suficientemente claro para cerrar una etapa. Luego empaqué algunas cosas del despacho: libros, cuadernos, fotografías antiguas que colgaban en el corcho de la pared desde hacía años. Al sostener una de esas fotos, donde aparecía con algunos alumnos sonrientes en una excursión académica, sentí una punzada. No de nostalgia, sino de extrañamiento. Como si esa mujer del retrato no fuera yo, sino una versión lejana que ya no sabía cómo habitar. No me despedí de nadie. Salí del edificio con paso firme, la bolsa al hombro y la sensación de haber cruzado una puerta invisible hacia un lugar desconocido. No tenía planes concretos. Solo sabía que necesitaba alejarme, vaciarme, empezar de cero. No como un castigo, sino como una elección. Porque por más doloroso que fuera, algo dentro de mí empezaba a susurrarme que aún quedaban cosas por descubrir. Los días siguientes los pasé en casa, dejando que el tiempo me arrastrara sin rumbo. Dormía cuando tenía sueño, comía cuando sentía hambre, leía sin terminar los libros, escribía frases sueltas en hojas que luego rompía. A veces me sentaba en el balcón durante horas, simplemente observando a la gente pasar. Me convertí en una espectadora de mi propio mundo, en pausa. Era una forma de duelo, pero también de renacimiento. Poco a poco, sin darme cuenta, comencé a reencontrarme. Una tarde recibí un mensaje inesperado. No era de él. Era de una amiga antigua, alguien que había conocido en un taller literario muchos años atrás. Me hablaba de un retiro en la costa, un espacio de escritura y silencio, lejos de la ciudad, entre árboles y mar. Sin pensarlo demasiado, le respondí que sí. Hacía tiempo que no decía que sí a nada sin evaluar todas las consecuencias. Empaqué lo esencial: ropa cómoda, cuadernos, libros sin terminar. Salí al amanecer en dirección a ese lugar del que no sabía casi nada. Durante el trayecto miraba por la ventana del tren y sentía cómo, lentamente, mi respiración se acompasaba con el movimiento del paisaje. Árboles, campos, estaciones vacías. Cada kilómetro era una distancia que se ponía entre la mujer que fui y la que estaba empezando a ser. El retiro era modesto pero acogedor. Un caserón antiguo convertido en refugio para mentes inquietas. Había otros participantes, todos en su propio viaje interior. No hablábamos mucho. Apenas lo justo. Y eso me resultaba liberador. Me levantaba temprano, caminaba por la playa desierta, escribía sin obligación, sin meta, solo por el acto de escribir. Algunas tardes me sentaba frente al mar y dejaba que el sonido de las olas organizara mi caos interno. Una noche, mientras revisaba mis notas en la habitación, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía, pero algo en mi cuerpo supo que era él. Contesté sin pensar. Al otro lado, su voz sonó suave, contenida. Me preguntó si podía verme. Dijo que estaba en la ciudad por unos días. Que necesitaba hablar. Mi corazón dio un vuelco. No le respondí de inmediato. Me quedé en silencio. Él no insistió. Solo añadió: si tú quieres. Si puedes. Si aún hay espacio para eso. Y colgó.
Me quedé con el móvil en la mano durante un largo rato. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara tenue. Miré por la ventana. Afuera, la noche era clara y el mar se oía a lo lejos. No sabía qué hacer. No sabía si debía abrir esa puerta otra vez. Pero sí sabía que había preguntas sin responder, nudos sin desatar. Y sobre todo, sabía que no quería seguir escapando. Regresé a la ciudad 2 días después. Sin prisa. Sin ansiedad. Había algo distinto en mí. No más liviandad, quizás, pero sí más certeza. Al llegar, encontré la casa tal como la había dejado. Ordenada, silenciosa, predecible. Me di una ducha larga, preparé té, me senté junto a la ventana. Miré mi agenda. Vacía. Por primera vez en años, no había compromisos ni clases ni reuniones ni fechas límite. Y eso me asustaba y me emocionaba a la vez. Al día siguiente volví a caminar por las calles del barrio. Entré en una librería, compré un libro al azar. Luego fui al mercado, elegí frutas con calma. Al pasar por una plaza, lo vi. Sentado en un banco leyendo. No me había visto. Me detuve a pocos metros, observándolo. Había algo sereno en su postura, en su expresión. Me acerqué despacio. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. No hablamos mucho. Caminamos juntos por calles tranquilas, sin tocarnos, sin urgencias. Me contó que estaba escribiendo. Que había decidido cambiar de ciudad. Que la universidad no era su lugar, al menos no por ahora. Yo le hablé de mi retiro, de las hojas rotas, de las mañanas frente al mar. Caminamos un largo rato. A veces en silencio. A veces compartiendo fragmentos de nuestras nuevas vidas. Sin culpas, sin reproches. Al caer la tarde me acompañó hasta casa. Nos detuvimos frente a la puerta. Me miró con ternura, pero también con una cautela que no le conocía. Yo respiré hondo. Sentía el corazón calmo. Abrió los labios para decir algo, pero no lo hizo. Solo esperó. Pasamos la noche juntos. Al amanecer, él ya no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa. No decía mucho. Solo, gracias por no cerrar la puerta. Por volver a abrirla. Por todo lo que fue. Por lo que no será. Por lo que sí. La leí en silencio 1 vez, 2 veces. Luego la guardé en el cajón del escritorio. No como recuerdo. Sino como testimonio. De que fui otra. De que aún podía ser otra. De que pese al riesgo había elegido vivir. Aunque fuera solo por una noche. Aunque todo terminara allí. Aunque tal vez algo acabara de empezar. Desperté con la luz filtrándose a través de las cortinas, esa claridad suave que antecede al amanecer completo. Por un instante me sentí desorientada, como si no supiera del todo en qué lugar del tiempo estaba. Me senté en la cama aún con el cuerpo tibio y repasé mentalmente los últimos acontecimientos. La nota sobre la mesa. Su voz la tarde anterior. El silencio de la noche. La calma extraña que se había instalado en mí. No había euforia ni tristeza. Solo un estado de aceptación, como si finalmente las piezas hubieran encontrado una forma, aunque no fuera la que alguna vez imaginé. Me levanté despacio, preparé café y me senté frente a la ventana, con la taza entre las manos. Afuera la ciudad comenzaba su rutina, pasos apurados, motores encendiéndose, persianas subiendo. Pero yo no tenía prisa. No tenía un destino al cual correr. Era una sensación extraña, pero no incómoda. Por primera vez en años, el tiempo me pertenecía. Durante los días que siguieron, retomé actividades que había abandonado sin notarlo. Leí novelas completas sin interrupciones. Cociné platos que no tenían propósito más allá del disfrute. Organicé cajones, regalé ropa, saqué fotos viejas de sus sobres amarillentos y las clasifiqué sin nostalgia.
Había algo profundamente sanador en ese gesto, poner orden en los restos de una vida que sin ser mala, se había vuelto ajena. No volví a saber de él. Y no lo busqué. No por orgullo ni por miedo, sino porque comprendí que lo que habíamos vivido tenía su propio ciclo, su principio y su fin. No necesitaba más. No necesitaba continuidad para validar lo que había sentido. Era suficiente con saber que había sido real, que me había transformado, que me había sacudido de una quietud que ya no deseaba conservar. Una mañana, mientras caminaba por el centro, pasé frente al edificio de la universidad. No entré. Me detuve unos minutos del otro lado de la calle, observando el movimiento de los estudiantes, los rostros jóvenes, las mochilas cargadas, las risas. Me vi reflejada en el vidrio de una tienda cercana. Vi a una mujer serena, de paso firme, con el rostro atravesado por el sol. No reconocía del todo esa imagen, pero tampoco la rechazaba. Era yo, distinta. Un nuevo comienzo, una nueva forma. Días después, recibí una llamada del rectorado. Querían saber si tenía intenciones de reincorporarme al próximo semestre. La respuesta surgió sola, sin titubeos, no. Agradecí la oferta, pero expliqué que mi decisión era continuar mi año sabático, al menos por ahora. No tenía claro si volvería a enseñar. Solo sabía que en ese momento, lo que necesitaba era seguir moviéndome hacia otra dirección. La reacción fue educada, protocolar. Me desearon suerte. Me ofrecieron dejar las puertas abiertas. Colgué el teléfono con un suspiro profundo. Sentí que un ciclo se cerraba de forma definitiva. No por obligación, sino por elección. Y eso me dio una fuerza que no sabía que aún poseía. Esa misma tarde recibí una postal sin remitente. El sobre era sencillo, blanco, escrito a mano. Dentro una fotografía, una playa vacía al atardecer, el cielo teñido de naranja y violeta. En el reverso una frase breve: espero que también encuentres tu horizonte. No había firma. No hacía falta. Reconocí su escritura al instante. No sentí necesidad de responder. No era un mensaje que exigiera respuesta. Era un gesto, un cierre, una ofrenda silenciosa. Guardé la postal entre las páginas de un cuaderno. Luego salí a caminar. El aire estaba fresco, el cielo despejado. Me detuve frente a una librería y entré sin pensarlo. Compré varios cuadernos nuevos, lápices, marcadores. Esa noche comencé a escribir. No una carta, ni un diario, ni un libro. Simplemente escribí. Ideas sueltas, recuerdos, frases sin lógica. Dejé que mi mano siguiera su propio ritmo, sin juzgar lo que aparecía. Era mi forma de seguir andando, de no quedarme estancada en lo vivido. Algunas mañanas, volvía al parque donde solíamos caminar. No para encontrarlo, sino para encontrarme. Me sentaba en el mismo banco, observaba el mismo árbol, escuchaba los mismos sonidos. Pero ahora era diferente. Ya no lo buscaba entre los rostros. Ya no necesitaba atarme a la nostalgia. Me permitía recordar, sí, pero sin dolor. Sin deseo de repetir. Solo con gratitud. Una vecina me comentó que mi esposo regresaría pronto a la ciudad. Que lo había visto en una publicación sobre un congreso internacional. No me sorprendió. Tampoco me generó ansiedad. Sabía que en algún momento nos encontraríamos. No tenía claro qué pasaría, pero no me preocupaba. Lo que debía decirle, lo diría. Lo que no pudiera entender, no sería mi responsabilidad. Al llegar el viernes, me senté a escribirle una carta. No era una confesión. No buscaba culpas ni redenciones. Solo quería explicarle mi decisión de seguir otro camino. Le hablé del cansancio acumulado, del vacío silencioso que se había instalado entre nosotros. Le agradecí los años compartidos, los buenos momentos, la construcción que habíamos intentado sostener. Pero también le dije que ya no podía continuar fingiendo que éramos los mismos. Que necesitaba otra vida. Otra forma de estar en el mundo.
No envié la carta de inmediato. La guardé unos días. La releí. La corregí. Y cuando sentí que estaba lista, la dejé sobre la mesa de la entrada, con su nombre escrito con mi letra más clara. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, escuché pasos familiares en la escalera. No me giré. No corrí a abrir. Esperé. Minutos después, la puerta se abrió con su llave. Se quedó en el umbral, observando. Nos miramos en silencio. No hubo reproches. No hubo abrazos. Solo el reconocimiento tácito de que todo había cambiado. Le señalé la carta. La tomó. Asintió. No dijo nada. Se fue sin cerrar del todo la puerta. Quedó entornada, como si supiera que ya no era su lugar. Cerré la puerta con suavidad. Me senté en el suelo del salón, con la espalda apoyada contra la pared. Respiré hondo. Sentí una tristeza inmensa así. Pero también una paz nueva. Había llegado el momento de seguir. Sin mapas. Sin garantías. Pero con la certeza de que había elegido mi verdad. Y eso, aunque doliera, era el mayor acto de amor que podía darme. La semana que siguió fue de un silencio distinto. Ya no era la calma forzada de quien huye de algo, ni la parálisis de los días anteriores. Era otra cosa. Una especie de silencio fértil, como si dentro de mí algo estuviera germinando. No sabía qué era, ni cómo llamarlo, pero podía sentirlo. Había una respiración nueva, una presencia interna que no dependía de nadie más. Me sentía entera, no porque estuviera resuelta, sino porque, por fin, ya no me dividía entre lo que sentía y lo que debía aparentar. Volver a la rutina sin la universidad fue, en un principio, desconcertante. Los días tenían más horas, los espacios se expandían, el tiempo parecía menos hostil. Pero poco a poco, empecé a crear mis propios ritos. Caminar por las mañanas, escribir durante las tardes, tomar un té en silencio justo después de la puesta del sol. Pequeñas cosas, detalles mínimos, que me devolvían a mí misma. Algunos días, revisaba la carta que le había dejado a mi esposo. No para arrepentirme, sino para recordarme que era real, que no lo había soñado. Imaginaba su reacción al leerla. Tal vez enojo, tal vez decepción. Tal vez simplemente resignación. Pero también sabía que en el fondo, él había estado esperando ese gesto. Porque lo nuestro llevaba años sosteniéndose con hilos tan finos que bastaba un soplo para romperlos. Yo solo fui quien finalmente respiró. Una mañana, recibí una invitación por correo. Era de un instituto pequeño cultural, que organizaba talleres y charlas en un barrio alejado del centro. Alguien les había recomendado mi perfil. Querían saber si estaría interesada en coordinar un ciclo de lecturas contemporáneas. No lo dudé. Respondí que sí. No porque necesitara llenar mi agenda, sino porque sentí que ese nuevo espacio podía darme otra forma de compartir lo que sabía, sin repetir el esquema anterior. El primer encuentro fue íntimo, una sala pequeña, 20 sillas, estudiantes de distintas edades, gente curiosa, abierta. Al principio me sentí nerviosa, incluso expuesta. Pero cuando comencé a hablar, cuando sentí que mi voz ya no temblaba, supe que estaba en el lugar correcto. Hablamos de libros, de autoras olvidadas, de textos que incomodan. Y sin darme cuenta, también hablé de mí. No literalmente, claro. Pero en cada ejemplo, en cada análisis, había un rastro de mi propia transformación. Fue en una de esas sesiones donde lo volví a ver. Estaba sentado al fondo cerca de la ventana con un cuaderno en la mano y una expresión serena. No me di cuenta de inmediato. Mi atención estaba en el grupo, en la lectura. Pero en un momento, levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. No hubo sorpresa. No hubo tensión. Solo una mirada que decía, estoy aquí. Después de la charla, recogí mis cosas con lentitud. Algunos asistentes se acercaron a agradecer, a comentar. Él esperó. No interrumpió. Solo se quedó allí con las manos en los bolsillos,
como si el tiempo no fuera problema. Cuando la sala se vació, se acercó. No hablamos del pasado. No hicimos balances. Solo intercambiamos gestos. Le ofrecí acompañarlo hasta la salida, y caminamos por un pasillo largo en silencio. Al llegar a la puerta se detuvo. Me dijo que había leído algo que escribí en una revista local. Que le gustó. Que se notaba que venía de un lugar sincero. Asentí. Le agradecí. No pregunté más. Durante los días siguientes, recordé ese encuentro con una mezcla de calidez y distancia. No quería retomarlo todo. Tampoco quería perderlo. Pero entendía que lo que habíamos compartido tenía su momento, su textura, su profundidad. No necesitaba encajarlo en ninguna etiqueta. Era suficiente con saber que él existía, que yo existía, y que nuestras líneas se habían tocado sin romperse. Continué con mis talleres. Algunos alumnos empezaron a traer textos propios. Leíamos en voz alta, debatíamos, a veces nos emocionábamos. Aprendí a escuchar sin juzgar, a guiar sin imponer. Me sentía útil, pero también conectada. No desde el rol de autoridad, sino desde la presencia atenta. Era otra forma de enseñar. Más humana. Más mía. Un día una mujer del grupo me pidió quedarse al final. Quería hablar. Me contó que estaba atravesando un proceso de separación. Que se sentía perdida. Que no sabía por dónde empezar. Me preguntó cómo lo había hecho yo. No supe qué responder de inmediato. Le dije que no había una fórmula. Que lo único que podía compartir era que un día, me di cuenta de que estaba viviendo una vida que ya no me pertenecía. Y que aunque me diera miedo, decidí abrir la puerta y salir. Ella sonrió con los ojos húmedos. Me agradeció. Me abrazó. En ese gesto, entendí que lo que había pasado conmigo no era solo mío. Que mi historia, aunque silenciosa, tenía ecos en otras personas. Y que eso también era una forma de sentido. Un domingo por la tarde me senté en la terraza con una libreta nueva. Empecé a escribir una lista. No de tareas ni de objetivos. Una lista de todo lo que había aprendido en esos meses. Escribí, puedo vivir sola. Puedo cambiar de idea. Puedo equivocarme y volver a empezar. Puedo sentir deseo. Puedo decir que no. Puedo decir que sí sin justificarme. Puedo quedarme. Puedo irme. Puedo ser yo, aunque a otros no les guste. Cuando terminé cerré la libreta y me quedé mirando el cielo. Era de ese azul profundo que solo aparece al final del verano. Respiré hondo. Sentí que por fin, el cuerpo y el alma iban al mismo ritmo. Y pensé sin culpa, sin tristeza, sin ansiedad, tal vez no todo lo que se rompe debe repararse. Tal vez algunas grietas son necesarias para que entre la luz. Tal vez lo que viví no fue un error. Fue simplemente vida. Imperfecta, impredecible, intensa. Mía. Esa mañana me desperté antes del amanecer. No por obligación, ni por ansiedad. Simplemente abrí los ojos y sentí que ya era hora de levantarme. El cielo seguía oscuro, pero en el horizonte comenzaban a insinuarse tonos violáceos que anunciaban el inicio de un nuevo día. Me senté en la cama, con la manta aún sobre las piernas, y respiré hondo. Había algo distinto en el aire. No sabría describirlo, pero lo sentía. Como si el final de una historia no fuera necesariamente una pérdida, sino una forma de abrir espacio para algo más. Me puse una bata y fui a la cocina. Preparé café, encendí una pequeña lámpara sobre la mesa y me senté con la taza caliente entre las manos. Escuchaba el silencio, ese que solo se percibe a ciertas horas, cuando el mundo todavía no se ha desperezado del todo. No tenía pendientes urgentes. No tenía mensajes sin responder. Ni citas, ni correos acumulados, ni voces que reclamaran mi atención. Era solo yo. Y eso, lejos de asustarme, me traía una serenidad que nunca antes había experimentado. Recordé cómo había sido mi vida unos meses atrás.
Las rutinas, las responsabilidades, los silencios compartidos con un hombre que ya no formaba parte de mis días. Pensé en él, no con nostalgia ni dolor, sino con una especie de ternura tranquila. Habíamos compartido muchos años, y eso no desaparecía. Pero ya no dolía. No me arrepentía de nada. Tampoco idealizaba el pasado. Simplemente lo reconocía como parte de mi camino. Después de desayunar, abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El cielo ya estaba claro. En el balcón, las plantas que había empezado a cuidar con más dedicación crecían lentamente sin urgencias. Me acerqué a regarlas, una por una, con movimientos suaves. Mientras lo hacía me di cuenta de que aquella acción, tan simple, era también una metáfora, aprender a cuidar lo pequeño, lo presente, lo que crece en silencio. A media mañana salí a caminar. No tenía un destino concreto. Me dejé guiar por la intuición, por las calles que se abrían ante mí como si me invitaran a descubrirlas. Pasé por tiendas que no conocía, saludé a algunos rostros familiares, compré un pan recién horneado en una panadería pequeña que olía a infancia. Me detuve en un banco del parque, observé a una madre jugar con su hijo, a un hombre mayor leer el periódico, a una pareja discutir en voz baja. La vida seguía. Con sus ritmos, sus contradicciones, sus silencios. Volví a casa poco antes del mediodía. Me preparé algo ligero de comer, abrí las ventanas y puse música suave de fondo. Mientras lavaba los platos, sonó el timbre. Me sorprendió. No esperaba a nadie. Fui a abrir con las manos aún húmedas. Y allí estaba él. No dijo nada al principio. Solo me miró. Traía un sobre en la mano. Su expresión era tranquila, pero había algo en sus ojos que sugería una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Le hice un gesto para que entrara. Caminó hasta el salón, dejó el sobre la mesa y se sentó. Yo hice lo mismo frente a él. Me dijo que había estado pensando en muchas cosas. Que su decisión de alejarse había sido necesaria, pero no definitiva. Que había entendido que no se trataba de volver al pasado, ni de reconstruir lo que se había roto, sino de mirar con sinceridad lo que cada uno necesitaba. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí. No como fórmula, sino con convicción. Le conté que había encontrado una nueva manera de enseñar, que estaba escribiendo de nuevo, que dormía mejor. Sonrió. Le pregunté por él. Me contó que se había mudado a otra ciudad, que estaba trabajando en un proyecto de escritura colaborativa, que por primera vez sentía que su vida tenía una dirección propia, no impuesta por otros. Hablamos de libros, de música, de los talleres, del parque. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si el tiempo no hubiese erosionado lo que alguna vez compartimos. Cuando se hizo tarde se levantó. Me dijo que solo quería verme, saber cómo estaba. No pedía nada. No esperaba nada. Solo eso, un encuentro, un gesto, una despedida diferente. Nos abrazamos con calma. Sin urgencia. Sin drama. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse me miró una vez más. Y sin decir nada más se fue. Me quedé de pie observando la puerta cerrada. No lloré. Tampoco sonreí. Sentí una gratitud profunda, de esas que no necesitan explicarse. Volví al salón, tomé el sobre que había dejado sobre la mesa y lo abrí. Dentro había una carta breve. Hablaba de lo que habíamos vivido, de lo que habíamos aprendido, de cómo ciertas personas llegan para despertarte de un sueño largo. Decía que no me olvidaría, que le había mostrado una forma de mirar el mundo que no conocía. Que gracias a mí, había aprendido a escucharse. Guardé la carta en un cajón. No como tesoro ni como herida, sino como testimonio. De que a veces las historias no necesitan tener un final cerrado. De que hay encuentros que no se miden en tiempo sino en transformación. De que el amor en todas sus formas no siempre se queda, pero siempre deja algo. Esa noche salí al balcón. El cielo estaba despejado. Las estrellas parecían más cercanas.
Respiré hondo, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Ni adelante ni atrás. Ni esperando ni recordando. Solo aquí. Ahora. Entera. Completa. Libre.